Ahí podemos ver como en la parte de adelante, El choque, o el impacto frontal cuando cayó el... cuando cae hacia el arrecife. Mira, hasta su falo tiene. Mi gente, estamos aquí en la provincia Hermanas Mirabal, en el municipio de Tenares. Y bueno, aquí vamos a grabar el trayecto, la calle, vamos a andar en diferentes lugares importantes de aquí, de la provincia. Y más adelante también vamos a visitar Salcedo, lugares históricos, lugares importantes de aquí, de esta provincia Hermanas Mirabal. Así que esto va a estar inolvidable, esta vaina va a estar chévere, chévere, así que no te lo pierdas. Entonces, mi gente, aquí estamos en la parte central de lo que es Tenares y vamos hacia el parque principal de acá, de Tenares. ¿Tú tienes el dato, el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre del parque? Vamos a investigar eso. Y bueno, ya lo ven, el parque. Entonces vamos a hacer una tomitas. A ver. Ah, bueno, esto es como un pana jugando baloncesto. Aquí tenemos un Jesús, tenemos a Jesucristo. Parque Duarte. Parque Duarte se llama. Ah, pues mira, igual que el de allá. Bueno, saludos. Estamos haciendo algo. Canal de YouTube. Ok, el parque se llama Parque Duarte y aquí tenemos a Juan Pablo Duarte, el busto de Juan Pablo Duarte. Y bueno, aquí tenemos la parte central del parque, la cúpula. Aquí estamos en el ayuntamiento de Tenares, bien bonito el lugar, bien pintoresco con sus murales y todo. Mi gente, aquí estamos entrando a lo que es el Museo Hermanas Mirabal. Este es un museo dedicado a todo lo que tiene que ver con estas tres mujeres heroicas de acá del país que lucharon por nuestra independencia, digámosle, en los tiempos de Trujillo, porque este fuera un país libre de tiranías. Aquí tenemos suéter también de las hermanas Mirabal.
Está muy bonito este lugar, bien acompañado bien rodeado de la naturaleza. Esa casa está muy bonita también. Tenemos un higüero. Todo se utilizaba antes también para hacer instrumentos musicales como el güiro y la maraca también. Aquí tenemos a las 3 hermanas Mirabal posando para la foto. Mira, foto a color incluso. Tenemos a Manolo Tavares Mirabal. Ahora vamos a dirigirnos para lo que es el Ecoparque La Paz, de aquí de Tenares, ¿verdad? Salcedo ya, que esto es parte de Salcedo ya, afuera de Salcedo. Estamos en Ojo de Agua, Salcedo. Específicamente Ojo de Agua, Salcedo. Ojo de Agua por el nombre del río, o sea, este lugar adquiere el nombre del río. Una tierra preciosísima, fértil. Sí, aquí se ve que siembran mucha cosecha de yuca y otros rubros. De este lado tenemos cacao. Escuela que están haciendo ahí, ¿verdad? La hermana Mirabal, detrás de ese mural, según leí en el letrero. No, la escuela está aquí adelante. Mira la casa donde vivían, la casa materna, la casa paterna. La casa... Es aquí. Claro, mírala ahí. Ok. Y bueno, aquí hemos llegado a la casa materna de las hermanas Mirabal. Un video musical. Claro, que nosotros todo eso ahí adentro, no entra, eso es la ¡Vengan! Mira, pues. Sí, vamos a pararnos. Mire, chacho, aquí mira los obeliscos. Habla conmigo, papá. Nítido. Hoy es sábado, está cerrado. Pero por eso es que está... Cuidado, que andamos sin freno. Aquí estamos en la casa de los padres de las hermanas Mirabal. Aquí fue que nacieron las hermanas Mirabal. Casa muy bonita, todo bien arregladito. Ahí tenemos secadora de cacao. Esa historia de esos rieles es la misma que Macorís, ¿no? Muchos de los rieles, que tú sabes que existió el tren allá en Macorís. Sí. Y esos rieles lo utilizaron para secadora de cacao allá. También, pero Aquí no sé si no es la misma no. historia. Vamos a grabar este mural aquí de este lado. Aquí vemos este mural representando el paisaje de acá de Ojo de Agua y las 3 hermanas Mirabal. Bueno, hasta aquí termina.
¿Esto qué es? Ah, bueno, ecoparque. Aquí vamos a dirigirnos ahora para el chasis. El chasis es el parte del vehículo en el que andaban las tres hermanas Mirabal cuando el trágico suceso donde lamentablemente las tres perdieron la vida. Ahí tenemos ese monumento en conmemoración a las tres hermanas Mirabal. Aquí tenemos la bandera de la República Dominicana. Vamos para el chasis. Mira cómo era cosa de ese hierro estaba junto, esa era la misma defensa del mismo chasis. O sea, era la misma defensa del mismo vehículo y se ve que era espacioso. Ahí podemos ver que ese vehículo era espacioso. Sí, era amplio. ¿Qué vendría siendo? ¿Esto un carro, una jipeta, una van? Ese era el carro. Era bastante espacioso. Ahí podemos ver cómo en la parte de adelante, según el choque o el impacto frontal cuando cayó el... Cuando cae hacia el digamos Pero ¿y por qué solamente conservan el chasis y no el vehículo completo? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Será que lo encontraron años después, ya deteriorado? Quizás podríamos decir que para poder sacar los cuerpos hubo que retirar ya la parte de la carrocería. Sí, es posible. Sí, que hayan desarmado todo para poder... Plazoleta Hermanas Mirabal, Ojo de Agua, Salcedo, 25 de noviembre de 1960 al 25 de no se sabe ahí, 1998. Pero bueno, ahí se perdió ese dato, ahí se perdió. Entonces deberían... Una N, una O, noviembre. 25 de noviembre de 1998. Oh, mira qué curioso, el mismo día y el mismo mes, pero en diferentes años. Pasa vainas raras en la vida, porque lo que pasó con Hitler. Cosas raras eso. Entonces aquí tenemos el Museo Magua, que indica, sí, que es hacia allá, hacia esa calle, que vamos a ir en breve. Primero vamos a ir al ecoparque o vamos al Museo Magua, ¿qué tú dices? Vamos al ecoparque primero. El ecoparque está ahí mismo y es un parque bien grande y uno puede dar... O vamos a Magua para ir al ecoparque para estar tranquilo. Hemos llegado al Museo Magua y por suerte está abierto, así que vamos a entrar a ver si nos permiten grabar, si no hay problema. Aquí vamos a encontrar cosas que tienen que ver con los taínos, los antiguos habitantes de la República Dominicana, bueno, de la isla más bien. Vamos a hacer un pequeño recorrido afuera. Aquí vemos algunas ilustraciones. A ver, esto vendría siendo una choza. Una choza que era lo que fabricaban los taínos para vivir, para dormir dentro. Ah, bueno, esta es una representación exacta de dónde vivían, dónde dormían los taínos, los antiguos habitantes de la isla. Aquí vemos una representación de cómo era. Y aquí vemos por adentro. Wow, me siento como un taíno. Y bueno, aquí tenemos otra forma. Ah, mira, aquí hay una piedra. ¿Será de la época?
Interesante. Y vemos que la casa está elevada. Yo considero, si no se explota Saludos. conocimiento, si no se Salud. explota lo que tenemos, ¿cómo diablos vamos a generar dinero con turistas? En ese sentido, más más acogida de turistas. Y es precisamente por eso. Mira, aquí tenemos cosas que pertenecieron a los taínos. Aquí tenemos una macana. Ah, bueno, esto es una réplica. Réplica de macana, arma principal de los taínos. Disculpa, corazón, esas herramientas que están dentro del cristal son originales Las de... que son originales son las hachas. Por ejemplo, los palos, La- obviamente no, pero que están montadas tal cual usaban. Ok, o sea, la piedra sí es de la época. Esas Ok. fueron encontradas. Esa era la piedra que le decían la piedra de rayo. No sé si tú han escuchado que cuando veo rayos en la piedra. Ujú. Ah, Ese tipo. wow. O sea, eso fue tallado por los taínos, esta piedra. Posiblemente sí. Porque no podemos decir. Ok, mira, caritas. Todo esto lo hacían los taínos. Estamos hablando, mi gente, de 1400. Bueno, antes de Cristóbal Colón llegar al continente americano. Ahí tenemos algunas de las palabras que utilizaban ellos, que utilizamos hoy en día y que, bueno, mucha gente, bueno, no nos enteramos que son palabras taínas. Por ejemplo, areíto o huracán son palabras de origen taíno, y maraca también. Mira, otra figura aquí. Figura morfa de los taínos. Aquí tenemos fotos. Esto me imagino que debe estar en alguna cueva cerca de acá del lugar. Aquí también. Ah, mira esta forma aquí. Mira, hasta su falo tiene. Ah, mira, esto sí puede ser original. Pieza de collares. Aretes. Ah, aretes. Esto lo usaban las mujeres de los taínos. Ah, mira, aquí tenemos la hamaca. Tenemos que saber que los taínos dormían en hamacas. Todos. Era su... O sea, esto lo ponían dentro de la chocita que les mostré hace un rato, aquella que ven allá. Aquí tenemos un bordado a prenda taíno. Ah, mira, aquí tenemos una familia, ¿será de origen taíno también? ¿Será posible? Aquí tenemos, esto viene siendo el tabaco. Me imagino que sí, que este es el tabaco. Este tabaco lo machucaban aquí y ahí hacían el famoso cigarro. Ah, miren, un higuero acá. Aquí tenemos alguna indumentaria, aquí con la plumita. Esto era como una especie de corona y algunas semillas, el algodón. Ah, bueno, esto era de lo que ellos producían, de los frutos que utilizaban para su producción. Piedras de sílex, que esto lo usaban para cortar, para hacer cortes. Eran cuchillos de sílex. Estas puntas de flecha, caracoles y residuos de comida. Residuos de lo que ellos comían los taínos. Que estos son los pilones que usaban para majar y moler diferentes cosas. Mujeres experimentando pulpa de yuca con casabe, famoso casabe, que curiosamente también se consume en Sudamérica. Es posible que los taínos lo hayan heredado de sus descendientes del Orinoco en Venezuela, ya que en Venezuela pues también se consume mucho el casabe. La fruta. Aquí tenemos frutas originarias de la isla: la anona, caimito, el cajuil, la piña, guanábana, guayaba, está buena, guayaba, el limoncillo, acá le llamamos limoncillo a esto. En Venezuela le llaman mamón, por ejemplo, el jobo, esto no sé cómo le llamarán en Sudamérica, pero bueno, estaré dejando la pregunta aquí, ¿cómo le llaman en tu país a todas estas frutas? Si poseen el mismo nombre o si es variado. Acá las aguas, mira esto. Yo siempre supe que esta fruta era
era también nativa de acá por el nombre. En mi casa hay una mata de esa. Esto lo usan para hacer té, mayormente. Mira, aquí tenemos una muestra de las aguas. Esto no es agua. Esto es yuca, esto es cacao. Aquí tenemos otras formas de hachas. Bueno, está bonita la casa. Piso de madera. Mi gente, hemos llegado al Ecoparque La Paz. Esto está muy cerca de la casa donde nacieron las hermanas Mirabal. Bueno, aquí tenemos un pequeño mural que nos explica el origen, la iniciativa del Ecoparque. Aquí hay muchísimas plantas que son tanto endémicas como también endémicas. Endémicas como también que no son de aquí, de la isla. Por ejemplo, ahí tenemos la palma, ¿verdad? Palmas. Sí, palmas. Palmas pertenecen a la familia Arecaceae. Arecaceae, eso es latín. Roble amarillo. El guanito. El cacheo. Miren qué bonito esto, bien natural. Miren este puente acá de madera. Miren esas elevaciones ahí. Eso es decorativo. Aquí lo único que falta es el agua del riachuelo que no está. Ahí vemos una mata de bambú allá al fondo. Esta que no sé de qué es. Helechos. Ah, bueno, esto es un helecho. Esto es un helecho. ¿O son estos? Esa mata fina larga se llama candongo. Eso es un nombre de origen africano, según parece. La cola. Para mí que de ahí sacan el pegamento, la cola, ¿verdad? Ya. Sí, yo hablé de eso, que se ve seco ahora. ¿Será por la temporada? Mira, este tronco. ¿Será originario eso de los tiempos de los taínos? No. Eso es tallado reciente. Orquídeas, aunque las orquídeas no las veo. ¿Dónde están las orquídeas? ¿Cuáles son? Allá al fondo. ¿Qué tan grande es esto, Nata? Bromelias. Bromelias. Muchos tipos de bromelias. Esas plantas se usan para hacer bromas, las bromelias. No. Aquí hay otro puentecito que nos da el acceso sobre un antiguo riachuelo que ya no existe. O me imagino que se llena solamente cuando llueve, porque imagínate, se ve seco. Allá, esa mata parece de nípero, ¿verdad? Esa que está al fondo allá. Allá, deja ver, al fondo, vemos acá Mujer y Poesía. ¿Lo han dejado abandonar? Sí, ahí hay sillas para tu sentarte y pasarle el día entero aquí. Sí, ¿Tú sabías? De allí. Sí, aquí vemos murales en honor a la mujer. Y especialmente que recientemente fue el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. La Elmira Agustini, de Uruguay. Aquí se cuenta una pequeña historia de esta señora. ¿Es italiana? No, uruguaya. Ah, bueno, sí. Puede que sea de origen italiano ella. Acá tenemos Josefina Pla, de Paraguay. Paraguaya de origen español. Señores, aquí tenemos una gallina prehistórica. Aida Cartagena, Portalatín, dominicana ella. Ahí tenemos otra mata de roble. Esta de cacao. Café. ¿Por dónde está el café? Ah, bueno, es ese. Ese es el café. Juana de Ibarbourú, Uruguay. Aquí tenemos unos asientos de madera. Este caminito de piedra. Alejandra Pizarnik, Argentina. Ajá. Alejandra Flores Bermúdez, de Honduras. Ahí deberían poner un coso también, un letrerito, y explicar de qué esa mata, porque esa mata sí se ve extraña esa. ¿Tú has visto mata de esa? No. Ceiba, una ceiba. Hilda Hilst, Brasil. Las especias. Aquí habían especias.
pero las especias se especializaron en desaparecer. Ya había canela, jengibre, pimienta, lavanda, azafrán. O sea, eso estaba todo cultivado, me imagino, ¿verdad? Yo nunca lo llegué a ver. O sea, eso siempre estaba así, entonces. No, porque tú sabes. Caña de azúcar. Bueno, quedan una poquita allá al fondo. Allá al fondo hay otras cosas. Quiebra hacha. Esto es una quiebra hacha. La mata del becerro. Virginia Luther Jiménez, 29 de Ajá. octubre. De Costa Rica. Sí, ella es tía descendiente por parte de mi papá. Ah, mira, aquí tenemos una escultura en honor a la mujer. Esta escultura parece estar hecha de esta piedra que sacan del mar, del fondo del mar, pareciera. Lo digo por esta forma que tiene acá, estas formas, esas líneas. Parece una piedra sacada del mar. Yo hice unos videos que están en el canal, pero si no lo han visto, sobre la ciudad colonial, en la que yo explico que la ciudad, bueno, muchos edificios fueron construidos con esa misma piedra, ese tipo de piedra. ¿Sabes que esa piedra no es de aquí? ¿Cómo se llama esa piedra? Es una piedra, Piedra caliza. el nombre se me olvidó, pero esa piedra viene del mar. Eso lo crean unos animales como que se cagan en el agua y con miles de años se va como fundiendo y se vuelve piedra. Entonces los españoles, sí, los españoles la sacaban y hacían las construcciones. Casi todos los edificios históricos de la ciudad colonial están hechos así mismo. Ven a verlo aquí tú te das cuenta, ¿ves? Mira, eso no es una piedra normal, eso es del mar, eso, por esa forma te das cuenta. La pregunta sería, ¿cómo trajeron eso aquí? Porque el mar no está muy cerca de aquí, que digamos. Sí. No, eso no es tan difícil tallar. No, Lo pero- que sería difícil traer porque se ve que está traído en una sola pieza, tú ves. Y pequeño no es esto, tiene buen tamaño. Y bueno, mi gente, hemos llegado a Salcedo, o bueno, la entrada a Salcedo. Entonces, de aquí para allá es Salcedo. Aquí estamos, mi gente, en el centro de Salcedo. Todo esto aquí es Salcedo. No, my bike, sí. Vamos a hacer un breve recorrido por la ciudad. Ya luego más adelante grabamos otras cositas. Mira, ahí van. Ah, mira, aquí habían unas actividades. Mira esta iglesia, qué bonita. ¿Cómo se llama, Natanael, esa iglesia? ¿Tienes el nombre? No sé el nombre, ¿no? Ah, Parque de qué Salcedo. bonita esa iglesia. Salcedo, sí. Esta es la plaza, ok. Es la plaza, ok. Entonces, mi gente,
gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido, no sé, lo más interesante que tú has visto como que te ha interesado. Puede ser de aquí del parque también, puede ser alguna anécdota o alguna historia en relación a las hermanas Mirabal, algún detalle, anécdota que tú nos quieras contar, nos la puedes dejar en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, comentar, dar me gusta. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo video. Es loco.